Antes se creía que la inteligencia estaba relacionada solo al ámbito académico, ¿no? Esta capacidad para retener textos, para poder, digamos, sobresalir en un ámbito académico, hoy sabemos que no, ¿no? Desde que Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples, pues han habido muchas cosas que se han aprendido y que seguimos aprendiendo, y precisamente hoy queremos hablar sobre esto en el programa. Estamos ya con nuestra invitada, que es Verónica Beitía y es psicóloga. Buenos días. Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Es muy interesante esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque además nos ayudan a conocer, digamos, o a ver a un ser humano en diversos aspectos y no solamente en uno, encasillar, ¿no? Que solamente una persona es inteligente si es que destaca, digamos, en los estudios, en la retención de textos, ¿no? Las inteligencias múltiples abarcan mucho más de eso. Esa ha sido el regalo que nos ha dado Howard Gardner al popularizar esta teoría de las inteligencias múltiples. Lo que él plantea es que los seres humanos tenemos distintas maneras para procesar información. ¿No? ¿Tú te acuerdas de lo que tomaste hoy día de desayuno? ¿Sí? ¿Lo tienes adentro de tu mente? Sí. Pero no tienes realmente a tu adentro desayuno. De mi estómago, en realidad. Pero también tienes un recuerdo dentro de tu mente, tienes olores, las texturas, la forma, el color de lo que has comido. Y así funciona nuestra mente, funciona con representaciones de las cosas reales del mundo adentro de la mente, y eso es la base de nuestro pensamiento. Pero no solamente pensamos con palabras, es como si nuestra mente tuviera distintos idiomas para pensar. Te puedo, contar un ejemplo para entender mejor esa idea. Yo normalmente voy desde Magdalena hasta San Juan de Miraflores por las mañanas, hago un largo viaje, y me lleva el señor Víctor en su carro, y yo no voy prestando mucha atención al camino porque estoy trabajando en mi computadora, aprovecho de ganar tiempo. Un día, una amiga me pasa a recoger y yo, aunque no conocía muy bien el camino, me animo a decirle, ya, yo te guío por el camino de Víctor porque creo que lo conozco. ¿Y qué fue lo que descubrí en el camino? Efectivamente, yo no lo conocía de memoria, porque no lo manejo, pero tenía recuerdos en mi mente en forma de imágenes, como fotos. Fotos de carteles que había visto en el camino. Pero no solamente eso, también tenía sonidos. Por ejemplo, de algunas esquinas donde hay un guardia que toca el silbato. Y además tenía algo que me llamó mucho la atención, que eran como recuerdos del movimiento que hace mi cuerpo en las curvas. Y eso me ayudaba a orientarme en algunos momentos que estaba medio desorientada y decía, no, acá voltea. Y así, siguiendo esas distintas señales, distintas representaciones mentales acerca de este camino, pudimos llegar a tiempo, evitando el tráfico y sin perdernos. Y eso es lo que Howard Gardner nos ha enseñado, ¿no? Que tanto los niños como los adultos aprendemos de distintas maneras, pensamos en distintos idiomas. Y esto evidentemente a la hora de plasmarlo también, ¿no? Ahora, él propone diversos tipos de inteligencia. Exacto. ¿Cuáles serían estos tipos? Tenemos la inteligencia matemática, que es, muy reconocida. Por ejemplo, cuando tú ves a un niño pequeño que tiene un conjunto de semillas y empieza, está jugando en la cocina con su mamá y tiene arvejas, frijoles, payares, y empieza a separar solamente los payares, a hacer un conjunto de lo que es igual. Ese es un ejemplo de que el niño está pensando en términos matemáticos, está haciendo una clasificación. Tenemos además la inteligencia verbal, que es la que nos permite comunicarnos, aprender un idioma. Tenemos además una inteligencia musical. Imagínate niños que corren por el patio. ¿Y qué hacen normalmente para conocer un lugar? Los niños chiquitos lo corren, dan vueltas. Por medio del movimiento de su cuerpo están aprendiendo cómo es la forma, el tamaño, las dimensiones, los obstáculos. Esa sería la inteligencia espacial. Esa sería la espacial, ¿no? Pero esa está muy relacionada con la musical. ¿Qué hace el niño? Cuando se mueve, se da cuenta que genera ritmos. Sus pasos
hacen sonidos y después puede representar esos movimientos que ha realizado por medio, por ejemplo, de golpes en un cajón, aplausos, golpeteos con los pies. Y esa es otra manera de comprender la realidad. Por ejemplo, te podría explicar que el tigre corre muy rápido por medio del ritmo. Esa es la representación más básica, por medio del ritmo, que después se va complejizando y se convierte en el lenguaje musical. Y así ahí tiene inteligencias más relacionadas con las relaciones interpersonales, la inteligencia intrapersonal que me permite conocer cómo soy, cuáles son mis emociones, cuáles son mis proyectos de vida, y la interpersonal que me permite comprender las motivaciones de los demás, sentir empatía por ellos. ¿Y cuál es la propuesta con esta, digamos, teoría de las inteligencias múltiples? ¿De qué manera la persona puede, digamos, desarrollarse a través de estas inteligencias? Lo que proponemos es que esto impacta mucho en el sistema educativo. Yo trabajo en varios nidos y lo que buscamos es ofrecerle a los niños no solamente el lenguaje verbal para aprender, sino muchos otros lenguajes, lo que llamamos los 100 lenguajes. Que el niño pueda encontrarse con la posibilidad de moverse para comprender un espacio, para crear estrategias, para entender mejor su cuerpo. Que tenga la posibilidad de tocar instrumentos, de cantar, de expresarse además por medio del ritmo, de la melodía. Que tenga objetos concretos, por ejemplo, cortezas, hojas, flores, y que con estas pueda hacer dibujos. Que tenga además, por supuesto, lápices, plumones. ¿Y cómo funciona? Lo que hacemos es ofrecerle a los niños varios lenguajes para comprender un mismo concepto. Por ejemplo, si está estudiando la lluvia, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de la lluvia? ¿Cómo funciona? No lo va a entender solamente por la explicación verbal que hace la maestra. El niño va a poder jugar con su cuerpo, aquel es la lluvia y te muestra cómo la lluvia cae desde arriba hasta abajo. Verónica, ¿y tú propondrías que desde casa los padres, digamos, formen a sus niños en base a estas inteligencias múltiples? Vale decir, de repente observar, agudizar un poquito la observación, ver más o menos hacia dónde es la tendencia de este niño y fortalecer esta inteligencia, digamos, esta parte en la que él se destaca. Eso es fundamental, ¿no? Ofrecerle, en primer lugar, a los niños múltiples oportunidades para expresarse. No solamente lo verbal. O sea, los niños pequeños hablan con múltiples lenguajes. Hablan con el movimiento, con los saltos, con la velocidad. Hablan cuando juegan. Y estar muy atentos a cuáles son sus áreas más fuertes para, por ahí, ofrecerles más estímulos, más oportunidades, ¿no? Antes era todo lo contrario, ¿no? Generalmente la educación, bueno, hasta ahora incluso en algunos lugares, se trata más de fortalecer las áreas en las que el niño está fallando, ¿no? En las que el niño no destaca. Entonces es un poco siempre tratar de equilibrar para que el niño siempre esté fortaleciendo aquello en donde está fallando, en donde no le va bien, pero se deja de lado potenciar más bien por el otro lado las cosas en donde destaca. Y está comprobado que, o sea, los seres humanos trabajamos en base a nuestro potencial. O sea, si dedicamos más horas a entrenar aquellas áreas donde somos más fuertes, tenemos más probabilidades de destacar y tener éxito y sentirnos además felices, ¿no? Que ese es el gran drama en el sistema educativo, donde solamente se valora lo verbal, lo numérico, y claro, a algunos niños les va muy bien en esas áreas, pero hay otros que no, que nos expresamos más con el cuerpo, con la fuerza, y incluso niños que podrían ser muy talentosos en la danza, en la música, terminan chocando y con estas limitaciones del sistema educativo, pensando incluso que son tontos, cuando en verdad no son tontos ni mucho menos, sino que sus maneras de expresarse, sus maneras de aprender van por otros caminos que no necesariamente están tomados en cuenta y valorados dentro del sistema educativo.
Excelente, Verónica. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. El tiempo voló, pero ha sido importante el tener este acercamiento a esta teoría de las inteligencias múltiples, sobre todo para las personas que están en casa y que nos están viendo, ¿no? Efectivamente saber que tienen, digamos, niños con múltiples inteligencias y que pueden enfocarse también en fortalecer y potenciar aquellas en donde ellos destacan más, ¿no? Y no quedarse de pronto con esta idea pues de la educación que hasta hoy todavía se da, ¿no? Que es, digamos, fortalece más bien las áreas donde ellos fallan. Otro día me encantaría tenerte para seguir conversando sobre este tema que nos ha quedado corto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos rapidito a un corte y al regresar vamos a hablar sobre el servicio de atención al ciudadano de Indecopi. Con esto volvemos.